Lina Arango. ¿Cómo estamos, Lina? Hola, ¿cómo vas, Hernán? Un saludo muy especial. Muy bien, aquí en mi activismo anti-abuso de peajes. Te hemos visto por ahí muy activa, muy activa. Cuéntanos, al principio quiero que hagamos como un recuento de qué ha hecho Lina Arango por la región. Recordamos que fuiste candidata a la gobernación. ¿Me recuerdas el año, por favor? Luego En el estuviste 2019. en el 19, perfecto. Luego estuviste en el Senado, candidata al Senado pues en 2022 y ahora con estas justas causas que has apoyado de hecho siempre. Ujú. Sí, Hernán, pues como tú lo acabas de decir, yo fui candidata y en esa época de candidata, pues lideré estos temas de mayor transparencia en el tema de los peajes aquí a nivel regional, porque nosotros estamos inundados de peajes en el eje cafetero y era un tema que a mí me indignaba y me causaba mucha curiosidad no saber cómo se invertían los recursos de los peajes. Entonces, desde hace muchos años yo he venido como inquieta con ese tema y cuando fui candidata, pues lo abordé directamente. Lo que pasa es que yo no era consciente en el 2019 a qué me estaba enfrentando cuando hablaba de peajes. Ahorita que ya he conocido más el tema, he investigado más, entonces digo, con razón, todo esto que me pasó en las campañas. Ahora voy entendiendo que es que yo estaba pisando unos callos demasiado poderosos en esa época. Y ahorita pues estoy desde como ciudadana indignada con el abuso de los peajes, pues abordando estos temas. Muy bien, es Lina Arango, fue candidata a la gobernación, como ya lo dijimos, candidata también al Senado en las elecciones pasadas. Al final nos tendrá que decir y nos tendrá que confesar si piensa ser candidata también para las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Lina, el presidente Petro prometió en campaña desmontar peajes en vías amortizadas. Sin embargo, en su gobierno se han firmado concesiones que prolongan las operaciones privadas por 25 o 30 años. ¿Cómo interpreta usted esto? Una Sí, mira, contradicción cla- evidente, de hecho. claro, desde que estoy abordando el tema de la concesión aquí en el eje cafetero y la posibilidad de que hay de que firmen una nueva concesión que se llama IP Conexión Centro. Pues cuando yo hablaba del tema y decía, mire, el gobierno actual tiene mucho por hacer ahí porque esta concesión o esta empresa que es el Grupo Argos Oinsa viene negociando durante todo este gobierno, surtiendo cada paso que se requiere para firmar una nueva concesión. Entonces muchas personas seguidoras de Petro me escribían diciendo que el presidente no podía hacer nada porque le habían dejado todas las concesiones y todos los peajes amarrados. Y mi discusión con ellos siempre ha sido, uno no puede justificar el no hacer que porque les dejaron amarrados. Yo creo que aquí hay que verificar el cumplimiento de las concesiones que fueron firmadas durante los gobiernos pasados, en especial durante los gobiernos de Santos, que fue el que más firmó concesiones. Aquí se puede exigir transparencia. Acá hay unos peajes en manos del Invías que hay que pedir, hay que evaluar si sirven, si no sirven, como es el peaje de San Clemente en Quinchía. Aquí sí había muchas cosas para hacer y que en estos 3 años el gobierno Petro no hizo. Y ahorita, pues justo en época preelectoral, el presidente habla entonces de tomar medidas frente a las concesiones, de no renovarlas y de pasar los peajes entonces a Invías o las vías a Invías, pero no detalla muy bien el cómo lo va a hacer. Entonces, pues ahí yo llamo la atención sobre Petro habla mucho, pero concreta poco. Entonces, en este tema que aún no se ha ido, pues sí sería muy bueno que concretara el tema, por ejemplo, de las distancias y las tarifas de los peajes que va a entregar la concesión Autopistas del Café cuando se acabe y que deje eso regulado antes de irse y antes de acabar la presidencia. Pero ese nivel de detalle no lo hace, así que el llamado es tenemos que seguir incidiendo, tenemos que tener cuidado que no nos vayan a renovar esos peajes y se acabe el gobierno y no pasó nada. Lina, te estaba escuchando muy bien y te ha desmejorado un poco el audio para que revises. Y mientras revisas, entonces es importante recordar que en campaña Gustavo Petro prometió desmontar los peajes. Los que medianamente entendemos el ordenamiento jurídico de Colombia, sabíamos que esto no era posible porque no dependía del Ejecutivo, por lo menos no las concesiones que no se iban a renovar durante su gobierno.
Sin embargo, ellos hicieron la promesa y por eso la opinión pública debe cobrar esa promesa, independientemente de que las concesiones estén amarradas, porque es que Gustavo Petro no es ningún novato en política. Él venía de ser congresista muchas veces, venía también del Ejecutivo de Bogotá, entonces él sabía cuál era el alcance de él como presidente y qué iba a poder cumplir y qué no podía cumplir y qué no, que era una simple falacia para captar algunos votos. Sí, muy interesante que nos dices que en estos 3 años, pues Gustavo Petro no ha hecho mucho por cumplir sus promesas, aunque podía haber hecho, ¿cierto? Entonces, expliquémosle a la audiencia qué es eso que Gustavo Petro pudo hacer y no hizo. Bueno, primero hay unas concesiones que sí se reversaron, digamos que se acabaron. Una en la costa, la autopista queda en el Cesar. Y allá los peajes no se acabaron, los peajes están en Invías y no bajaron el precio y siguieron igual los mismos peajes. Los 35 peajes que están en Invías, que uno que es el que más me indigna a mí en nuestra región eje cafetero es el peaje de San Clemente, porque realmente recauda muy poquito, nunca se invierte en esa vía y uno dice ese peaje deberían quitarlo. Es de Invías, es del gobierno. ¿Dónde está el balance de los peajes de Invías, que son 35? Si tú te metes a la página del Ministerio de Transporte, a la página de Invías, la información sobre los peajes, sus accionistas, qué pasa con el dinero, dónde se invierte, es demasiado precaria. Y recordemos que una de las herramientas de lucha contra la corrupción es el acceso a la información que es demasiado opaca en términos de información de peajes, ¿no? Entonces, ese tema el presidente sí podía haberlo trabajado para garantizar el control social, para garantizar que los recursos que está recaudando el peaje se inviertan en la vía donde se recauda, pero eso no pasó. Los peajes siguen en manos pues de empresarios también, porque los peajes de Invías, que son del gobierno, donde el presidente sí podía hacer algo, pues también están en manos de privados, pero pues ahí él podía actuar. ¿Y qué más podía haber hecho? Hay muchas concesiones que han incumplido sus contratos. Miren, tenemos una concesión en las vías del Meta, la concesión de autopistas del Meta. Allí hay 3 concesiones en el Meta, 2 son de Sarmiento Angulo y una es del Grupo Argos Odinsa. Esa concesión de Odinsa se firmó en el 2014 y en este momento deberían tener un cumplimiento del 80% y solo llevan el 19% de cumplimiento. O sea, había que hacer un balance de las concesiones y si no están cumpliendo, sancionarlas y quitarles el contrato, pero no hubo ese balance de las concesiones. Es más, a veces se hace el balance y lo que se hace es un alivio para la concesión, les quitan responsabilidades, pero les dejan recaudando los mismos peajes. Es Lina Arango, ex candidata a la gobernación, ex candidata al Senado del eje cafetero. Lina, y hablando del eje cafetero, cuéntenos qué dicen los políticos por esa zona. Tenemos a Carolina Giraldo, representante a la Cámara, a Alejandro, representante a la Cámara, pero además tenemos al señor Diego Patiño Mariles, también congresista. Y por supuesto tenemos otros que han sido congresistas y ya se escuchan vientos y voces de que van a volver a aspirar, como el señor Corrales, el señor Gabriel Vallejo Chufi de Centro Democrático, de hecho presidente del partido. Y bueno, podríamos seguir con un largo etcétera. ¿Cómo dejar por fuera a la esposa del alcalde, María Irma Noreña? También están utilizando, de hecho, de manera presunta, los recursos públicos de la alcaldía de manera indirecta, digámoslo así, para darle visibilidad en su campaña. Entonces, ¿qué dicen ellos de esta problemática de los peajes en el eje cafetero? Bueno, yo he sido muy crítica de la dirigencia política y económica y inclusive de la sociedad civil de aquí de Risaralda porque han estado muy pasivos frente a la pedagogía que hay que hacer en frente a los peajes de aquí del eje cafetero, frente a esa nueva propuesta de concesión que busca mantener, digamos que ese peaje de Tarapacá y de Circasia, que es el que más afecta a Risaralda, que son supremamente costosos. Y ellos no han pasado, digamos, los congresistas han hecho 2 debates en el Congreso, uno fue hace un año y el otro fue recientemente, pero no pasan de ahí. Digamos, esto que estoy haciendo yo de explicándole a la gente, de diciéndole a la gente, ojo, que nos van a renovar esos peajes, esa pedagogía
perfectamente la podían haber hecho algunos congresistas, y en este caso pues me refiero específicamente a los congresistas del Partido Verde, de quien fui en el pasado cercana, y quienes son muy buenos haciendo pedagogía y movilización ciudadana, pero que en este tema han brillado por su ausencia. Y específicamente me refiero al congresista Alejandro García por dos razones. Primero, porque fue mi fórmula a la Cámara, yo fui candidata al Senado y tengo derecho a exigirle el por qué no ha hecho un control efectivo frente a este tema, porque me siento engañada, me siento engañada en mi buena fe, porque él hace parte de la Comisión Sexta del Congreso, de la Cámara, donde se hace control político a los proyectos de infraestructura vial, y realmente el rol de Alejandro ha sido más de defensa de una clase dirigente de Risaralda tradicional, empresarial, que de defensa de los intereses de las comunidades, de los ciudadanos, y de evidenciar un abuso que es el tema de los peajes. Frente a Carolina, Carolina ha hecho unos debates juiciosos, rigurosos, pero pues también ha fallado, digamos, en la pedagogía que hay que hacer frente a este tema. Yo he visto que pues han estado muy pasivos frente al tema, solo ahorita se están pronunciando, dado que pues el presidente ya retomó el tema de los peajes, de las concesiones, la ministra de Transporte se pronunció. Entonces recientemente hay una carta de varias dirigencias, de la dirigencia económica y política de aquí de Risaralda, apoyando pues el modelo de concesiones, hablando maravillas de lo que ha sido el modelo de la concesión. Aquí tenemos, Lina, de hecho aquí tengo algo que dice: asunto, la infraestructura vial del eje cafetero posterior a la concesión autopistas del café. Bogotá, 2 de septiembre de 2025, María Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte. Señora ministra, reciba un afectuoso saludo. Como representante de la Cámara por Risaralda, he hecho seguimiento a la propuesta de infraestructura vial conocida como IP Conexión Centro. Como usted bien lo sabe, he sido citante, de 3 debates de control político sobre esta iniciativa, de grandes implicaciones para los 3 departamentos del eje cafetero, puesto que podría definir el número de peajes y obras viales para los próximos 30 años. Tiene otros 4 párrafos, pues que no tiene sentido leerlos todos al aire. Supongo que estamos hablando de la misma carta. ¿Qué opinión le merece? ¿No? No. La carta, Carolina, o sea, la carta es una carta que firmaron casi todos los gremios de Risaralda, el gobernador, el alcalde de Pereira, varios alcaldes de Risaralda, todos los congresistas, a excepción de Carolina. Esa carta fue, digamos, circulada ayer, donde ellos le escriben a la ministra y le dicen, ministra, nosotros respaldamos el modelo de concesión de IP, APP. IP, recordemos, es iniciativa privada, APP, alianza público-privada. Ellos unen esfuerzos y un montón de personas firman la carta, digamos, representantes de, está también la rectora de la Universidad Libre, el rector de la Universidad Andina, están varios gremios, la ANDI, Sociedad de Mejoras, en fin, y todos se unen, se ve que todos se unen, y la única que no firma como congresista es Carolina Giraldo. Entonces ella hoy envía esa carta que tú acabas de leer, ¿no? Y entonces ella dice pues que ella ha sido crítica como de ese nuevo modelo, no, de esa nueva concesión, y que la carta que firmaron ayer es como intrínsecamente un respaldo a la nueva concesión, entonces que ella se aparta de esa decisión. Muy bien, Y ella concluye aquí, entonces vale la pena leer por lo menos el último párrafo. Sobra aclarar que los que quieran la carta es pública, la pueden consultar. Y reitero, el camino que se tome, sea privado, público o mixto, debería tener como base al menos la eliminación de peajes y la construcción de la segunda conexión Pereira-Dos Quebradas, adicional al actual viaducto, porque más allá del cómo, debemos enfocarnos en el qué, las obras que se necesitan y la equidad en las cargas económicas que demandan los ciudadanos de la región. Para profundizar en lo descrito en esta carta, le solicito amablemente un espacio de reunión. Así concluye la representante Carolina Giraldo Botero. ¿Qué opinión le merece entonces a usted esta carta, Lina? pues que me parece coherente con lo que ella ha estado diciendo, y en los debates, pues en las intervenciones en sus debates, me parece muy bien que no haya firmado esa carta. Es que esa carta para mí es vergonzosa. Yo creo que hay gente ahí que firmó esa carta que ni siquiera saben que están firmando. O sea, a ellos les han metido un discurso de miedo de
hay que apoyar la IP Conexión Centro porque si no le devuelven esto a Envías. Y con ese discurso le han metido miedo a la dirigencia de Risaralda y la dirigencia de Risaralda no ha tenido la rigurosidad de por lo menos exigir cifras frente a los peajes, porque de los peajes la concesión no habla. Las presentaciones del gerente de autopistas del Café siempre es mostrando las maravillas de las vías de autopistas del Café, pero siempre pasaba por encima de los peajes y la dirigencia no preguntaba. Sí, en cambio, pues yo sí he preguntado siempre, sí, muy bonito y todo, pero cuénteme los peajes, porque es que las cifras hablan por sí solas. Hernán, si quieres yo te doy algunas cifras frente a eso y que yo digo, pero ¿por qué la dirigencia no pregunta por esto? Y te las voy a dar por encima para que la audiencia también las tenga. En el 2024, los 7 peajes de autopistas del Café recaudaron 280 millones de pesos. Las ganancias las ganancias netas, es decir, después de pagar todo lo que tienen que pagar, les quedan ganancias de 70 millones de pesos a la concesión, 70 millones de pesos. Si tú restas 280 que es lo que recauda, y los 70 de ganancias, quedan 210 y uno se pregunta, ¿qué hicieron con esos 210 millones de pesos? Entonces ellos dicen, no, el mantenimiento. Bueno, señores concesión, dígame cuánto cuesta el mantenimiento de esa vía. No, es que eso es información confidencial. Entonces ahí empezamos, bueno, pero ¿cómo así que información confidencial? Oigan, esta pregunta, uno no tiene que ser experto financiero ni economista o ingeniero para hacerse esas preguntas que son válidas. ¿Qué hacen con la plata? ¿Cómo así que nosotros no podemos saber qué se hace con la plata y cuánto están pagando por el mantenimiento? Que porque es información confidencial. Eso lo podía ver, eso en este gobierno, digamos, había que cambiarlo porque eso es la ley. Y los congresistas del pacto histórico, los alternativos, inclusive Alejandro García, podía haber liderado un proyecto de ley para reformar esa ley de concesiones que le permite a las empresas no entregar información que porque es información confidencial. Entonces, miren las cifras, o sea, tenemos 210 millones de pesos que no sabemos cómo se gastan y que ellos dicen, no, es que hay que pagar mantenimiento. Sí, pero es que según los técnicos que saben del tema, esa vía, no sé, si es solo mantenimiento, solo se gastan 90 millones de pesos. ¿Qué pasa con los otros 100 millones de pesos? Y no sabemos. Entonces uno dice, venga, es demasiado dinero, ¿será que no le pueden bajar las tarifas a los peajes, bajarle un poquito a las ganancias de los accionistas y que sea un poquito más equilibrado para la región? ¿Por qué los gremios no pueden preguntar eso? ¿Por qué se tragaron el cuento entero de que había que mantener los peajes y apostarle a esa nueva concesión y no hicieron estas preguntas, que son válidas y que como ciudadanos pues nosotros deberíamos saber el detalle de cómo se invierten los recursos de los peajes, porque al final ellos dicen que son recursos privados y a mí me da mucha rabia cuando escucho al gerente decir eso, porque, oiga, son recursos privados que vienen de los peajes y los peajes los estamos pagando los ciudadanos. Nosotros deberíamos tener acceso a esa información. Muy bien, es Lina Arango. Lina, la semana pasada, Lina, hubo unos plantones en los peajes del eje cafetero en Manizales, en Pereira, y te leí un poco molesta por redes sociales porque los medios no hicieron un cubrimiento suficiente. De hecho, hicieron uno muy superfluo y con algo de fotos. La típica foto de las protestas cuando la gente está llegando, cuando la gente se está yendo, para mostrar lo que no es. Cuéntenos qué pasó la semana pasada en Pereira, en los peajes. No, realmente yo no estaba molesta, yo era más como con una sensación de cómo quedan en evidencia, la estrategia de, pues yo le digo a la gente, miren, a mí me tienen bloqueada desde hace años aquí en Risaralda y yo ya voy entendiendo por qué. Y la imagen que han querido vender y que han difundido de mí es que estoy sola, que estoy haciendo show, que estoy llamando la atención. Y la semana pasada, cuando hicimos una entrega de volantes en el peaje de Circasia, pues ese ya fue el mensaje directo desde la cobertura que le hicieron algunos medios locales. Y entre esos medios locales, pues fue una foto que debe haber sido tomada con el dron, con el mismo dron de Autopistas del Café, porque allá no había ningún corresponsal de RCN Radio,
Y cuando yo caigo en cuenta, pues la gerente de RCN Radio es la esposa del gerente de Autopistas del Café. Entonces, a mí, yo no me molesté, yo antes decía, o sea, quieren vender esto como un fracaso, como hubo poquita gente, y no se han dado cuenta que yo no tengo problema en pararme sola en un peaje, porque es que esto no es de multitudes, multitudes las personas que están indignadas por los peajes, pero que no van allá a hacer la manifestación, pero que uno sí siente la respuesta en las redes sociales, que mucha gente escribe indignada frente al costo de viajar por las carreteras del país porque son demasiados peajes. Entonces no es que me haya molestado, a mí me dio fue como risa y los quise poner en evidencia de, oigan, no, ahí quedaron en evidencia. La misma RCN, que es la esposa del gerente de Autopistas del Café, y la señora pues que trabaja para Autopistas del Café, también haciendo comentarios burlones de que dónde estaban mis fotos, que dónde estaba la manifestación tan llena de gente, y pues yo sabía que la señora pues trabaja para Autopistas del Café, entonces pues no, conmigo no pueden en ese Bueno, sentido, y no me quedé callada. finalmente todo queda en familia. Lina, ¿cuántos peajes hay alrededor de Pereira? Si yo quiero salir de Pereira o si voy para Pereira en su defecto, ¿cuántos peajes debo pagar? Sumando obviamente los que Petro prometió que iba a eliminar, aún sabiendo que no eran competencia del Ejecutivo, y por supuesto incumplió con los que no podía eliminar porque la concesión no se vencía en su gobierno, pero además también incumplió los que pudo eliminar y permitió que se renovaran. O Y sea, no revisó la ley, que es la que nos tiene incumplió, amarrados con los peajes. incumplió con cara y con sello. Y él sabía que iba a incumplir porque pues Petro no es nuevo en la política. Eso es para que la audiencia se vaya dando cuenta que de izquierda o de derecha terminan cayendo en los mismos errores. La izquierda que se creía impoluta nos ha demostrado que es más de lo mismo. Pero cuéntanos entonces, ¿cuántos peajes hay que pasar si yo quiero ir, por ejemplo, pongamos unos límites de Cali a Pereira? Y por De el Cali otro a Pereira lado, son 5 peajes. de Son Cali a cinco. Pereira, 5 De peajes. Cali a Pereira son 5 peajes. Yo hice ese viaje hace poquito y los conté, hice inclusive un videito sobre eso. Pero miren, lo más chistoso es que si bien el valle también está inundado de peajes, los peajes más caros son los del eje cafetero. El peaje más caro de Pereira a Cali es el de Cerritos, saliendo de Pereira. Y lo más llamativo es que ese peaje de Cerritos, que cuesta 17.000 pesos, es de Invías, no es ni siquiera concesionado, es de Invías. Y ese peaje es el que está haciendo las obras de vías del Samán. Para ir a Armenia es un peaje, pero es carísimo, 20.200 pesos. Y para ir a Manizales son 2 peajes también carísimos, cada uno de 17.000 pesos. Es que Pongámoslo en proporciones. Nos preguntan en la audiencia que si RCN y Caracol son los medios. Pues por supuesto no son todos los medios, pero pues sí son dos medios. Y aunque a mucha gente le duela, son dos medios grandes. Cierro paréntesis, Lina. ¿Cuántos kilómetros hay de Pereira a Manizales? Para que la gente entienda por hay, qué la indignación. hay 55 kilómetros de Pereira a Manizales, más o menos, o sea, no, son pocos. Y de Pereira a Armenia son 46 kilómetros. Es decir, en un tramo de 55 kilómetros entre Pereira y Manizales hay dos peajes y Sí, en uno de 46 hay un peaje. sí. Concluimos que Pereira está rodeada de peajes. Pero de los más caros del país también. En el eje cafetero, te voy a dar las cifras del eje cafetero, que es como la visión regional que yo manejo, y es, el eje cafetero tiene 14 peajes. De esos 14 peajes, 3 son de Invías. ¿Cuáles son esos peajes? El de San Clemente, es decir, llegando a Quinchía, el de Cerritos, saliendo a Cartago, y el de la línea, yendo para Ibagué. Esos 3 peajes son de Invías. Tenemos 7 peajes que son de Autopistas del Café. ¿Cuáles son esos peajes? Son el peaje de Corozal, que queda entre La Paila y Calarcá, que queda en el valle, pero ya es ahí llegando al Quindío. El peaje de Circasia, que es el más caro de todos, que yo le digo que es la joya de la corona. Los peajes de Tarapacá 1 y Tarapacá 2, Pavas, La Manuela, Santa Águeda, y me falta otro que se me olvida el nombre, pero que esos 3 finales, Santa Águeda, La Manuela y el otro, están alrededor de Manizales, que yo digo, Manizales tiene toda la razón
de estar pidiendo que le quiten esos 3 peajes, es que de verdad fueron muy descarados los de la concesión. Rodear a Manizales, están más rodeados que nosotros acá en Pereira, la verdad. No pueden crecer. Es como si nosotros fuéramos a Confamiliar y tuviéramos que pagar peaje, ¿sí? Hay gente allá que no, o sea, no pueden viajar, no pueden salir. Digamos, gente que quiere ir acá a Cerritos va a las fincas o a recreo, pero allá en Manizales tienen que pagar peaje para ir a sus zonas de recreación, empezando por la caja de compensación familiar. Es que de verdad ya fueron descarados. ¿Y cómo es que plantean una nueva concesión y ni siquiera plantean rebajar alguna tarifa o quitar algún peaje? Los 4 peajes faltantes son de Pacífico 3. ¿Y cuáles son esos? El peaje de Acapulco, que seguramente tú lo conoces también, saliendo de la Virginia. Para Viterbo. Sí, el peaje de Supía, el peaje de Irra, que es un peaje también súper injusto para la gente de Irra, que para venir a Pereira tienen que pagar por un lado 3 peajes o por el otro tienen que pagar 2 peajes. Es demasiado injusto esos peajes con una población tan vulnerable como es la población de Irra, que es Quinchía. Y el peaje de Tesalia, el túnel de Tesalia. Entonces, ahí están los 14 peajes que nos tiene a la zona eje cafetero, no solo inundados de peajes, sino pagando los peajes más caros del país en promedio. Mira, y te voy a dar un ejemplo. Mañana voy a estar en un programa, en un en vivo de un peaje del Sucre, que entre Tolú y Coveñas entre Tolú y Coveñas hay 15 minutos, pero tienen un peaje. Y allá están haciendo manifestación de que les quiten ese peaje. Y yo me puse a ver hoy ese peaje, esta concesión, es de una concesión, pero la tarifa es de 5,000 pesos. Y ellos allá están emberracados y que les quiten el peaje. 5,000 pesos. Y nosotros aquí, el peaje más barato de las concesiones no baja de 16,000. Y acá tenemos 2 peajes de 16,000 a 10 kilómetros. Es que de verdad abusaron de nosotros. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde están los gremios? ¿Dónde está la academia? Como haciendo un análisis de esos temas y cómo es que hoy si firman una carta uniéndose a decir que hay que defender el modelo de concesión, pero nunca han cuestionado ese modelo de peajes que tiene tan afectado a esta población. Ojalá algún día también se unieran y firmaran una carta para defender los intereses de las comunidades y no los intereses económicos. Tal vez lo cuestionaban en el pasado cuando teníamos otros gobiernos, pero ahora lo que se volvió moda, Lina, fue aplaudir lo que antes se criticaba. Muy bien, para ir cerrando, Lina, sabemos que también estás en otros temas, por ejemplo, de un referendo. Cuéntanos de qué se trata ese referendo. Te hemos visto muy activa recogiendo firmas. Y cerramos con la pregunta del millón. ¿A qué estás aspirando para 2026? Bueno, el tema del referendo, tú te acuerdas que en el 2018 hubo un referendo que se llamó referendo anticorrupción. ¿Sí te acuerdas de ese el referendo anticorrupción? 7 veces sí. Sí, el 7 veces sí, y la primera pregunta era reducir el salario de los congresistas a la mitad. Ese referendo se recogieron las firmas, yo también participé porque creo de verdad firmemente que el salario de los congresistas es abusivo y que hay que empezar por dar ejemplo y que si bien no se va a mejorar los problemas estructurales del país, bajándole los salarios a los congresistas, creo que ahí hay unas disparidades muy absurdas que van aumentando año a año, se van aumentando mucho más, así que hay que solucionar ese tema y hay que bajarles el salario. Nos quedaron faltando, se necesitaban 12 millones de votos y quedaron faltando más o menos 600,000 votos. Y bueno, hasta ahí quedó. Y ahorita un profesor universitario en Bogotá con sus alumnos montaron otra vez un referendo que se llama antiprivilegios de los congresistas. Se concentra solo en los congresistas y es para bajarle el salario de los congresistas y que no sea más de 10 veces el salario mínimo. Actualmente está en 40 veces. Sí, entonces recordemos, están ganando 52 millones, lo que dice ese referendo es que no se gane más de, digamos, 18 millones de pesos. Que un salario de un funcionario público de 18 millones de pesos está bien. O sea, que la gente dice, no, es que eso es muy poquito. La gente, los funcionarios, ¿no? Los funcionarios que no quieren que les bajen, que eso es muy poquito. No, eso está bien, 18 millones de pesos está bien.
Entonces yo vi esto en redes. Está tan bien que según la nueva reforma tributaria, a los que se ganen 6 millones de pesos mensuales, les va a tocar declarar el 40% del salario. Entonces, Ok. seguramente 18 millones está muy bien y 52 pues está sobrado, supongo El yo. 52 es vergonzoso, o sea, a mí me parece vergonzoso. Ya vi, y mira que un paréntesis, ayer quemaron el Congreso de Indonesia, hubo manifestaciones porque fuera de que están mal y les están poniendo impuestos, los congresistas se subieron el salario y la gente allá fue y quemó el Congreso. Bueno, entonces volviendo al tema, en TikTok este profesor informó pues que se estaba movilizando ese referendo y yo dije, bueno, yo ya recogí firmas en el pasado y el tema sigue indignando, a mí me sigue como motivando que es por iniciativa ciudadana que se puede lograr bajar el salario de los congresistas y me sumé a esa iniciativa y estoy de manera individual también recogiendo firmas para bajar el salario de los congresistas. Terminamos con esto, Lina. A qué estás aspirando? Nos A estás evadiendo nada. la pregunta. A nada, nada. Yo creo que es muy evidente para la gente que, o para mí ha sido muy evidente que la gente ya está tan acostumbrada a que las personas que lideran causas se lancen a algo, sean candidatos a algo, que no, o sea, poco creen en alguien que está teniendo un liderazgo, que quiere hablar de unos temas o que quiere ser coherente con unos temas y que no esté aspirando. Digamos, si yo estuviera aspirando, tampoco es pecado, pero yo no estoy haciendo esto por una campaña política, primero porque ya la hice, ya fui candidata al Senado, sufrí muchas decepciones y en este momento no me motiva participar como candidata al Congreso porque sé que estoy pisando muchos callos y si hay alguien a que le van a obstaculizar cualquier tipo de aspiración política es a mí. Entonces yo creo que estoy siendo más escuchada como ciudadana, creo que estoy incomodando más como ciudadana. Ya vi que los que ganan finalmente se olvidan de estas causas, me han decepcionado totalmente. Así que yo voy a seguir moviendo estas causas y vamos a ver hasta dónde llegamos como iniciativa ciudadana. Creería yo humildemente, Lina, que te estás reivindicando y aspirar a cualquier cargo de elección popular sería finalmente desprestigiarnos. De manera que es la triste realidad lo que pasa hoy con la política. Vemos casos de algunos que se decían alternativos en Risaralda, como el caso del señor Rodrigo Toro Montes, que tiene en estos momentos una investigación abierta en Procuraduría por el caso del lote en Santa Rosa. De manera que, bueno, nos alegra mucho que no tengas aspiraciones en esta ocasión. Además que el desgaste ya de las últimas dos elecciones, una al Senado, la otra a la gobernación, por el momento están bien esos descansos. Sí, están bien y de verdad que yo he visto, bueno, llegaron tantos alternativos en esta campaña ahorita reciente y finalmente se olvidaron de las causas. Mira, yo con Carolina Giraldo recogimos firmas para bajar el salario de los congresistas. Carolina ni siquiera se ha pronunciado sobre el referendo antiprivilegios y yo digo, no, finalmente hay gente que sí hace sus campañas y mueve causas para lanzarse y yo sí realmente creo que hay que bajar el salario de los congresistas, que si hubiera sido congresista, mira, hay un tema, Petro podría bajar el salario de los congresistas por decreto. Hay un decreto que les dio una prima de servicios y si él quisiera, quita ese decreto y no lo hace. Entonces uno dice, ¿por qué los congresistas no hablan de ese tema? Entonces uno se da cuenta que no, que No, no, realmente pero vamos a ver que por esta época van a empezar a hablar del tema. no creo. Mira que ese profesor, que es el profe Perilla, para que lo sigan en las redes, está poniendo en evidencia quienes no están firmando el referendo antiprivilegios porque él le envió el referendo a todos los congresistas y hasta el momento ninguno le ha firmado. Nadie va a votar, nadie va a legislar en causa propia para desmejorar sus condiciones. Todo el tiempo legislan en causa propia, pero es precisamente para blindarse. Así Lina, es. muchas gracias por habernos acompañado. Recordemos, es Lina Arango. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Lina Arango, Eje Cafetero, Mariposa Verde. En todas las Mariposa redes, Verde. como poniendo esas palabras, así me encuentran. Mariposa Verde. Mariposa Verde es el eje cafetero. Muy bien. Es Lina Arango. Estuvo con nosotros hoy hablando sobre peajes. Lina, hasta la próxima. Muchas gracias. Listo, Hernán, muchas gracias y un saludo para todos.